están? Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente por la página web con los cursos grabados. Bien, vamos a ver hoy un nuevo tema. Vamos a continuar viendo un poco más del tema de Pachim. Bien, acá tenemos, el día de hoy vamos a ver lo que es Kyo-Pachim, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos los diferentes modos de poder armar las sílabas? Vamos a ver esta última formación de sílabas, a qué se refiere lo de Kyo-Pachim. Bien, en esta combinación de sílabas nosotros vamos a encontrar, ¿no? Si bien antes teníamos consonante, vocal y finalmente consonante, ahora nos vamos a encontrar con una consonante más, o sea, van a tener la combinación de dos consonantes. Pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Acá tenemos en el ejemplo la parte 3 y 4, dependiendo, va a cambiar, ¿verdad? Según la vocal, si la vocal es vertical, si la vocal es horizontal, pero vamos a encontrar siempre que va a estar en la parte final, abajo de todo, ¿sí? Como un sostén. Ahí tenemos consonante vocal, doble consonante y en la parte 4 también, consonante arriba, vocal, ¿sí? La vocal horizontal y las consonantes dobles abajo. Bien, vamos a ver las diferentes agrupaciones de consonantes dobles, ¿sí? La primera tenemos que está compuesta por Sankyok y tiene al lado también, ¿no? Lo que es Kyok y Shiot, ¿sí? Estas cuando se encuentran como Pachim, ¿sí? En la parte de abajo van a tener algo característico, porque nosotros cuando podíamos ver lo que es Pachim, simplemente una consonante abajo, tiene un sonido específico, ¿verdad? Estos también tienen ese mismo sonido, pero a diferencia del otro, estos, como son dos, solo va a sonar el sonido de uno de ellos, ¿sí? En este caso tenemos acá en la primera línea, tenemos Sankyok y la combinación de Kyok y Shiot, donde vamos a ver que acá va a sonar simplemente el sonido de la primera consonante. En este caso, en Sankyok, ¿sí? Kyok, y Kyok y Shiot solamente Kyok, ¿sí? Acá tenemos en la segunda fila, esta van a sonar solamente la primera consonante. Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿verdad? Vamos a leer. La primera es Pyup A Sankyok, ¿sí? Como consonante final. Kyo-Pachim, ¿sí? Porque son dos consonantes. Bien, vamos a leer y va a ser simplemente Pak, ¿sí? Pak, ¿sí? Después, el segundo ejemplo tenemos ahí, ¿sí? Tenemos Mium, vocal O, Kyok y Shiot. Entonces, ¿qué va a sonar en este caso? Simplemente Kyok. Entonces va a ser Mok, ¿sí? Mok es el sonido de esta sílaba. Bien, ahí tenemos como un ejemplo final, ¿sí? Más o menos cómo sería esta formación, como si tuvieran ambos simplemente Kyok. Ahí tenemos Pak y Mok. En la siguiente tenemos Anyun más Chiut y otra combinación de consonantes finales, tenemos Anyun y Hyut, ¿sí? En estas dos, la primera consonante es la que va a sonar y va a ser Nyun, ¿sí? Nyun es la que va a sonar, entonces tenemos acá, por ejemplo, el ejemplo, dos palabritas. Tenemos, la primera es Anta y la segunda es Manta, ¿sí? Anta y Manta, ¿sí? Ahí también tenemos cómo sería escrito, como si simplemente tuviera Nyun como consonante final. Tenemos Anta y Manta, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá en estas, nos vamos a detener en estas sílabas donde vamos a ver que si tenemos la combinación de Chiut, ¿sí? Frente a otra consonante arriba, esta consonante va a ser como más tensa, ¿sí? Por eso acá tenemos
se puede leer anta, ¿sí? Así bien marcado, anta. Y tenemos la siguiente, ¿sí? Si tenemos hilt, que se encuentra antes de una consonante, ¿sí? Esta consonante se va a transformar en una aspirada, ¿sí? En este caso tenemos manta, ¿sí? Manta. Vamos a ver que acá tigut se va a convertir como el sonido de tig, entonces va a ser manta, ¿sí? Ahí en la parte final donde tenemos los ejemplos de cómo se leería, expresa cómo sería el sonido, ¿sí? Ahí tenemos el sonido de la primera palabrita, sería anta, y el segundo, manta, ¿sí? Manta. Bien, vamos a ver en la tercera línea, ¿sí? Tenemos a sanxiot, ¿sí? Sanxiot, este va a sonar como una T, ¿sí? Indirectamente suena como una T, ¿sí? Tenemos acá un ejemplo, tenemos ita, ¿sí? Ita, ¿sí? Ya acá también va a marcarse directamente como una palabra tensa, ¿sí? Y va a ser directa, ¿sí? Simplemente ita, ¿sí? El sonido de, en este caso, como muestra acá, de tigut, ¿sí? Como es tigut, suena como una T, como consonante final, ¿verdad? Entonces acá shiot va a tener ese sonido, entonces va a ser, acá en el ejemplo tenemos ita. Bien, en la siguiente tenemos la combinación entre riul, piup, después riul y tiud, y después riul y hiut, ¿sí? Entre este grupito, ¿sí?, de consonantes finales, vamos a tener que se va a leer la primera consonante, en este caso riul, ¿sí?, que suena como una L. Entonces ahí vamos a ver los ejemplos. Tenemos yodol, ¿sí? Nolta, ¿sí? Tenemos halta, ¿sí? Así, cada una de estas, ¿sí? Si bien tenemos dos consonantes finales, simplemente vamos a leer la primera, que es riul, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar cada una de estas combinaciones y saber cuál es la que vamos a leer, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes vayan reconociendo a cada uno de ellos, ¿sí? También los vayan apuntando en el cuaderno, ¿sí? Porque más adelante va a haber unos ejemplitos en los que podemos ir viendo un poquito más, ¿sí? Ahí tenemos yodol, nolta, halta y shilta, ¿sí? En el siguiente tenemos a combinación entre piup y shiot, ¿sí? Este también lleva el sonido de la primera consonante, que va a ser piup, y suena como una P. Entonces tenemos ahí los ejemplos. Vamos a leer. La primera sería kap. La siguiente sería opta. Y la siguiente, opso, ¿sí? ¿Qué pasó en esta última? ¿Sí? Si nosotros tenemos las doble consonantes abajo y nos encontramos en la parte de arriba con una vocal, ¿sí? Así, ¿se acuerdan que las vocales no van solas, sino que van acompañadas de in? En este caso va a ser como que esta segunda consonante se va a unir a la vocal solita. Es como que el sonido se va a unir con la vocal solita porque in no lleva sonido, ¿verdad? Entonces esto se va a combinar y se va a ir para arriba esta consonante y va a salir como opso, ¿sí? Opso. Entonces ahí se va a unir la que es la segunda consonante con la primera vocal que se encuentra arriba. Esto en el caso que sea simplemente una vocal, ¿sí? Ahí tenemos kap, opta y opso, ¿sí? Se modifica ahí un poco y se va el sonido de la segunda consonante arriba junto a la vocal. Bien, siguiente tenemos a riul y mium, ¿sí? En este caso va a haber que va a sonar, ¿sí?, la primera, que es
ryul, ¿sí? En este caso. Vamos a ver un poquito más en este caso, ¿sí? Vamos a ver que vamos a leer primeramente mium, pero después se va a ir a modificar porque hay algunas excepciones en las que también tenemos que reconocer. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, acá tenemos, la primera es chomta, ¿sí? Acá se lee la segunda consonante, chomta, después tenemos samta y en la última tenemos salmi, ¿sí? ¿Qué nos pasa acá? Nos pasa lo mismo que en Opso, ¿verdad? Si bien nosotros acá vamos a leer la segunda consonante, se modifica en lo que es el último ejemplo. ¿Por qué? Porque mium se va a unir junto a la vocal. Entonces va a quedar como sal, mi, ¿sí? No vamos a leer la segunda consonante, sino nos vamos a ubicar en la primera, ya que tiene ahí una modificación cuando se une junto a la vocal. Bien, la siguiente vamos a tener la combinación entre ryul y piu, ¿sí? En este caso sí vamos a leer como la consonante piu, ¿sí? Tenemos upta y ulpo, ¿sí? En este caso también vamos a encontrar también una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una vocal, ¿sí? En este caso vamos a encontrar, si bien se lee la segunda consonante, si nos encontramos con una vocal, en este caso no, esta segunda consonante se va a ir junto a la vocal y nos va a quedar leer directamente la primera consonante. Entonces vamos a tener ahí ulpo, ¿sí? Ulpo. Después, acá en la última tenemos a la combinación entre ryul y kyok, ¿sí? Acá también vamos a leer primeramente la segunda consonante, ¿sí? Vamos a leer la segunda consonante y acá tenemos los ejemplos, ¿sí? Tenemos ikta, después tenemos makta, tenemos talgi, en este caso porque kyok se va a unir a la vocal, ¿verdad? Talgi, y tenemos malku, ¿sí? Malku. En este caso, ¿qué pasó? Se unió la segunda consonante con una consonante parecida a ella, ¿sí? Si en este caso se encuentra con su misma consonante, se vuelve en una consonante doble, ¿sí? En este caso no vamos a decir malku, sino directamente es malku, ¿sí? Malku. Ahí tenemos algunas excepciones como reglas que también nosotros tenemos que ir conociendo para poder leer y conocer, ¿no? Cómo poder hacer la lectura de estas diferentes sílabas en una palabra. También vamos a ver muchas veces que vamos a tener que hacer este tipo de modificaciones, pero las vamos a ir conociendo, por supuesto, de a poco, si ustedes se van a ir dando cuenta. Recuerden que también pueden volver a repasar también esta parte, sí, es muy importante para que ustedes puedan recordar y ver, y estas palabritas son las más que se van a encontrar ustedes, y si ustedes estudian directamente estas palabritas ya las van a poder reconocer. Bien, vamos a ir en la siguiente. Acá tenemos todas las combinaciones, ¿sí? En total vamos a encontrar como un montón de combinaciones. Acá tenemos combinaciones en consonantes dobles, ¿sí? Vimos las consonantes simples, ¿no? Las aspiradas, las tensas, ¿sí? Y la combinación de consonantes que nos dirigen a lo que es el kyopachi. Y son todas estas las que estudiamos hasta ahora. Bien, algo para recordar, teníamos que el sonido del bachi pasa a la siguiente sílaba si le sigue in. ¿Se acuerdan? Eso es lo que estuvimos viendo un poquito antes, en la que si yo tengo una consonante final, en este caso
también puede ser doble, puede ser simple, ¿sí? Puede ser la bachim final simple o kyobachim. Si yo tengo esa consonante final y seguida tengo una vocal, este sonido final se va a ir junto a la primera vocal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos el libro check, ¿sí? ¿Qué significa libro? Tenemos check. Check, como con consonante final tenemos kyok, ¿verdad? Y si yo agrego, más adelante van a ver tema de partículas y demás, y donde van a modificar, ¿no?, lo que es el tema de la oración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos check y una vocal I arriba, ¿sí? Esto va a haber muchas veces se van a encontrar ustedes con este tipo de cuando nosotros tenemos una palabra fija, ya sea como acá, libro, ¿sí? Check, o como las que vimos, por ejemplo, vimos puede ser, vimos, a ver, ¿cuál podría ser? Vimos pelota, por ejemplo, ¿sí? Con, ¿sí? Con, también, ¿no? Perdón, con. En este caso, también si yo quiero hablar de la pelota y tengo que añadir una partícula que me va a modificar a esta palabra, esta partícula va a ser una vocal, ¿sí? Puede ser vocal o puede ser una combinación de entre consonante y vocal. En este caso tenemos a check y más la partícula, ¿sí?, que van a conocer más adelante, pero tenemos una vocal I, ¿verdad? Entonces, esta consonante final se une a esta vocal. Entonces vamos a leer chequi, chequi, ¿sí? No va a ser check y, no, sino chequi, ¿sí? Vamos a leer simplemente de corrido chequi, ¿sí? Bien, vamos a ver otros, ¿sí? Si tenemos in, ¿sí?, en este caso como consonante final, y nuevamente tenemos una vocal, pero esta vocal siempre va acompañada por in, ¿verdad? Entonces, in, si se encuentra in con in, en este caso no se unen estas consonantes, esta consonante con la vocal, porque el sonido simplemente se va a quedar ahí, fijos. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, acá, joran, ¿sí? Joran-i, ¿sí? No va a ser jorangi, ¿sí? Va a ser joran-i. Acá sí vamos a poder marcar la división y no vamos a unir esta consonante final con la siguiente vocal. Entonces va a ser jorangi, jorangi, ¿sí? Joran-i. Vamos a marcar joran-i, joran-i, ¿sí? Acá también tenemos una palabra típica, ¿sí?, de cumpleaños, ¿sí? Tenemos 생일, ¿sí? No va a ser 생일, sino va a ser 생일, ¿sí? Va a ser como más marcado, va a separar esta primera sílaba con la siguiente y no se va a unir esta consonante final con la vocal de arriba. Bien. En otro tenemos que también vimos, en este caso es cuando se encuentra hyut, ¿sí?, como consonante final, pero antes de hyut se encuentra una vocal, ¿sí? Este hyut no va a llevar sonido. Si nosotros vemos acá en el ejemplo dice chu, tenemos hyut, ayo, ¿sí? Hyut sí sería que nosotros tenemos que unir a la vocal, sería chuhayo, ¿verdad? Chuhayo. Pero en este caso vamos a tener esta regla en la que hyut no tiene sonido, ya que se encuentra una vocal antes de esta y va a sonar directamente junto al sonido de esta primera vocal, ¿sí? Y se va a leer chuhayo, ¿sí? Chuhayo. Directamente y hyut simplemente no va a tener ningún sonido en este caso, ¿sí? Bien.
vamos acá, es como un resumen, un pequeño resumen, donde ustedes van a encontrar un grupito de todas las combinaciones en la que ustedes van a poder leer, ¿sí? Acá en la primera parte van a encontrar la combinación en la que solamente se leen las primeras consonantes, ¿sí? Claro que puede haber alguna modificación, recordemos si tiene una vocal que le sigue, ¿no? Y después ahí abajo tenemos otro grupo, ¿sí? De consonantes kyobachim, ¿sí? Consonantes final, doble, simple, ¿sí? En la que nosotros vamos a encontrar que se lee la segunda consonante, ¿sí? Recuerden que también acá puede sufrir esa combinación de que o leo la segunda consonante o leo la primera, porque me modifica si me encuentro seguido de una vocal, ¿verdad? Vamos a ver un poco más, vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Ahora vamos a ir revisando y leyendo de a poquito uno por uno, ¿sí? En la primera tenemos, ahí en la fila vertical, vamos a ir, tenemos ta, ¿sí? Tenemos acá niun como consonante final, ¿verdad? Y seguida de una vocal. En este caso, ¿cómo leeríamos? Sería ta, no, ¿sí? Ta, no, ¿sí? Vamos a leer directamente, entonces la consonante final se va a unir a la vocal y se va a leer como ta, no, ¿sí? Ahí tenemos entre paréntesis o corchets, donde ustedes van a encontrar más o menos cómo sería esta combinación y cómo tendría que salir, ¿no? El sonido. Tenemos ahí tano. La segunda tenemos wol, yo, il. Vamos a leer por sílaba, ¿sí? Tenemos wol, yo, il, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a leer, sí? En este caso, en la primera sílaba tenemos la consonante riul, ¿verdad? Que suena como L. En este caso vamos a unir junto a la siguiente vocal que es yo, ¿sí? Entonces sería woryoil, ¿sí? Woryoil. En este caso, como ya riel teníamos como consonante final que sonaba como L, como consonante, primera consonante, ¿cómo sonaba? Como una, más o menos como una entre R y L, ¿verdad? Entonces vamos a leer, ya que se une, va a ser woryoil, ¿sí? Woryoil, ¿sí? Vamos a leer así, woryoil. Bien. Más abajo tenemos ahí como consonante final tiud, ¿sí? En este caso va a ir junto a la vocal, también se va a unir a la vocal y va a ser primera sílaba, vamos a ir leyendo por sílaba. Primera sílaba entonces tenemos cat, ¿verdad? Cat. Segunda sílaba tenemos a. Y tercera sílaba tenemos you, ¿sí? En la primera sílaba, como tenemos una consonante final, seguida de la segunda sílaba, que es una vocal, esta consonante final se va a unir, ¿verdad? Entonces vamos a leer y va a ser katayo, katayo, ¿sí? Katayo, ¿sí? El siguiente ejemplo tenemos ahí también, primera sílaba, mok, segunda sílaba, una vocal, o, y tercera sílaba, yo, ¿sí? Acá también, consonante final, se va a unir a la vocal, entonces va a ser mokoyo, ¿sí? Mokoyo, ¿sí? No va a ser mokoyo, sino va a ser, se une, ¿verdad? Mokoyo, ¿sí? Mokoyo, directamente. Tenemos en la parte final, tenemos primera sílaba, ¿sí? It, ¿sí? Segunda sílaba, o. Y tercera sílaba, yo, ¿sí? Vamos a leer. En la primera sílaba tenemos kyobachim, ¿verdad? Kyobachim de combinación de dos sílabas iguales, ¿sí? Digo, consonantes iguales. Entonces, esta se va a unir, ¿no? Arriba y vamos a leer. Y soy yo, ¿sí? No va a ser it o yo, ¿sí? Recuerden que sanshut suena como una T, ¿verdad? Como consonante final, pero en este caso
se va a modificar y se va a ir como primera consonante. Entonces, como primera consonante simplemente vas a tener el sonido de lo que es sanshil, que es como una Z, ¿verdad? Como una Z, doble S, un poquito más directa, entonces va a ser isoyo, ¿sí? Isoyo, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente línea, tenemos primera sílaba, ol, ¿sí? Segunda sílaba, ¿sí? Y si yo leo así por sílaba va a ser ol, ¿verdad? Pero acá, bien, vamos a ver, la última sílaba se combina con la siguiente sílaba, entonces vamos a tener riul, en este caso va a sonar como una entre R y L, R, ¿verdad? Entonces va a ser ol, orum, ¿sí? Orum, ¿sí? Orum. Ahí tenemos entre corchets cómo sería, ¿no? Cómo en realidad se estaría leyendo esta palabra y sería orum. Tenemos en la siguiente, también, ¿no? Riul, sube con la vocal y va a ser choro, choro, ¿sí? Choro. Siguiente, tenemos primera sílaba, nut, ¿verdad? Segunda sílaba, o. Tercera sílaba, yu, ¿sí? En este caso va a ser nut, nu. Jiut se va a ubicar junto a la vocal siguiente y va a ser nu, joyo, nu, joyo, nu, joyo, ¿sí? Vamos a leer la siguiente. Tenemos primera sílaba, ut, ¿verdad? Ut. Segunda sílaba tenemos o. Tercera sílaba tenemos yo, ¿sí? Entonces acá va a ir u, shiot se va a unir a la siguiente vocal y va a ser usoyo, usoyo, ¿sí? Usoyo. Abajo tenemos la siguiente que es la primera sílaba, chat. Chat, segunda sílaba, a y tercera sílaba, yu, ¿sí? Sería consonante final, se une a la vocal, entonces quedaría como chayayo, chayayo, ¿sí? Chayayo. Tenemos ahí, vamos a ver la siguiente fila. Tenemos primera sílaba, ve, ¿sí? Ve. ¿Se acuerdan? Esta vocal doble, we. Después tenemos la segunda sílaba que es ku, ku. Y tercera sílaba tenemos una vocal o. Sería we, ku, kyok, se va a unir a la vocal y se va a formar en ko. We, ku, ko, ¿sí? Ahí le podemos leer we, ku, ko. Después acá tenemos entre paréntesis para recordar que si nosotros tenemos como consonante final a in y seguidamente tenemos la vocal, esta consonante final no se une a esta vocal, entonces quedaría como dividido, ¿sí? Ahí tenemos sen, il, simplemente sen, il, ¿sí? Ahí lo podemos desglosar en sílabas, dos sílabas, sen, il, ¿sí? Sen, il, sen, il. Después tenemos, abajo tenemos otra, primera sílaba tenemos pat, segunda sílaba tenemos vocal A y tercera sílaba tenemos yo, ¿sí? Acá sería pa, tigut, se va a unir con la vocal A, sería padayo, ¿sí? Padayo. Abajo tenemos otro ejemplo. Primera sílaba tenemos ip, segunda sílaba vocal O y tercera sílaba yo, ¿sí? Vocal yo. Entonces, primera sílaba ip, ¿verdad? Tenemos a piup como consonante final, se une a la vocal y quedaría como i boyo, ¿sí? I boyo. En la parte final tenemos nuevamente el ejemplo donde nos encontramos con hilt como consonante final. En este caso, si anteriormente a hilt tenemos una vocal, va
llevar el sonido de esa vocal, ¿sí? Entonces acá no va a ser chu. ¿Se acuerdan que hyut cuando va como consonante final podría sonar como una T? Entonces, pero en este caso no lleva ningún sonido, entonces simplemente vamos a llevar el sonido de la vocal que le antecede a esta consonante final, entonces sería chu ayo, ¿sí? Chu ayo. Ahí vamos a ver. Ahí tenemos igual marcado para tenerlo en cuenta, que es una de las excepciones que nosotros vamos a encontrar y para poder reconocer también. Bien, vamos a ir a la tarea. Ustedes van a tener, ¿sí?, cada una de las palabras en el cuadro último. Ustedes van a encontrar todas las palabritas que nosotros estuvimos leyendo. Ustedes tienen que escribir 5 veces y también, ¿no?, a la vez que van escribiendo van leyendo. Y también sería bueno investigar qué significa cada una de esas palabritas para que a ustedes se les sea más accesible poder aprender cada una de ellas, porque son de las que se van a encontrar cotidianamente en el momento de que ustedes están estudiando ahora, ¿sí? ¿Sí? Cada vocabulario van a tratar de memorizar y encontrar, ¿no?, lo que es el significado de cada uno de ellos, ¿sí? Cualquier cosa, tenemos el Telegram donde nosotros vamos a estar comunicándonos, también preguntando y también viendo el resultado, ¿no?, que encontraron acerca de qué significa estas palabritas, ¿sí? Bien, recuerden, pueden volver a ver el video, repasar tranquilamente y nos vemos en la siguiente clase. 안녕, 다음에 만나요.